palabras. Una cuestión interesante. ¿Cambur o banano? De Rafael Caldera. Vale la pena algunas consideraciones que tienen que ver con el sentimiento popular venezolano. Es curioso que mantengamos el predominio de un vocablo en el diccionario de la Real Academia y que al mismo tiempo se considere un venezolanismo o como una peculiaridad nuestra, cuando debe más bien destacarse el hecho de mantener un valor tradicional que los otros decidieron abandonar. Rafael Caldera. Acabamos de escuchar las últimas palabras del artículo Una cuestión interesante, Cambur o banana, de Rafael Caldera. Les va a parecer un poco curioso a nuestros espectadores que dediquemos todo un programa a un artículo, pero es que justamente se trata del que yo considero último artículo escrito por el doctor Rafael Caldera antes de morir. Esto ocurre el año 2003, cuando nos envía al boletín de la Academia Venezolana de la Lengua, de la que él era miembro distinguidísimo, una colaboración para el boletín, y esa colaboración justamente es este artículo, en donde, imagínense, el doctor Caldera, una de las más grandes personalidades que ha tenido la vida pública venezolana durante el siglo XX, nos ilustra sobre un asunto que nos parece fuera de esa temática habitual para una personalidad de su talla. Y no es otra que una disquisición filológica entre el uso en Venezuela, en el español de Venezuela, de dos palabras, como la palabra cambur o la palabra banana. Tiene el texto no solamente una serie de datos y de desarrollos filológicos muy interesantes, sino que por otra parte nos está marcando de manera preciosa, diría yo, cómo el doctor Caldera en sus años finales estaba abocado a reflexionar sobre asuntos que eran cruciales en la naturaleza y constitución afectiva y, en este caso, lingüística del país, y a diferencia o a contracorriente de lo que pudiera pensarse, no estaba el doctor Caldera siempre sumido en el ámbito de la política o en el ámbito de las reflexiones sociales que lo habían ocupado durante toda su vida. Entonces, a este singular, a este precioso texto, a este, yo diría, a esta pieza que habla de manera indiscutiblemente hermosa de lo que pudieron ser esos años finales o ese tiempo final en la reflexión de uno de los académicos pues, más ilustres de nuestra corporación, porque el doctor Caldera lo fue siempre. No hay que olvidar que el primer libro del doctor Caldera, la biografía sobre Andrés Bello, está justamente, bueno, pintando a ese coloso del humanismo americano desde la múltiple perspectiva de su conocimiento, pero también está en ese primer libro Caldera observando, ese es un libro que escribe Caldera a los 18 años, está observando a Bello desde el punto de vista gramatical y filológico. Y ese libro, también hay que decirlo, el libro, la biografía de Andrés Bello de Caldera, fue premiada por la Academia Venezolana cuando se crean los premios Andrés Bello de la Academia, y el primer libro que aparece distinguido va a ser justamente el libro de ese incipiente estudioso y hombre público de 18 años, el doctor Rafael Caldera. Quiero decir con esto que este breve artículo que recoge el boletín de la Academia de la Lengua, dedicado a esta cuestión, a esta disquisición filológica que explicaremos un poco más adelante, nos pinta cómo el comienzo y el final de este hombre grande que tuvo Venezuela del siglo XX está de alguna manera guiado por intereses que tienen que ver con la reflexión humanística y con la reflexión a partir de la lengua. Veremos meridianamente cómo va a ser la lengua el punto de partida y el motor de todo este lindísimo artículo del doctor Rafael Caldera, que también en cierta medida homenajeamos con este programa.
últimas palabras. En cierta forma, este programa quiere servir de homenaje a la figura del doctor Caldera, uno de los más distinguidos miembros de la Academia Venezolana de la Lengua, que al final de su vida entrega al boletín de la institución un ensayo sobre el uso o no de la palabra cambur en Venezuela, contrastándolo justamente con la voz más extendida en todo el resto del mundo hispánico y en otras lenguas también, que es la voz banano o banana. Cambur, como sabemos, es una palabra propiamente venezolana. Es de esas voces que no escuchamos en ninguna otra parte del mundo. Solo decimos cambur los venezolanos. Y quizá también en algunas pequeñísimas zonas de Colombia es probable oír la palabra cambur, pero básicamente es una palabra venezolana. Y la voz cambur es una voz de origen africano, es un afroamericanismo o es un afrovenezolanismo, es decir, esas voces que tienen su origen en la presencia de las comunidades que vinieron en tiempo colonial por razón de la esclavitud a Venezuela y que asentaron su cultura en el país. Ese origen, digamos, africano de la voz da unas señas distintivas, unas señas de identidad que obviamente no pueden reproducirse sin más en otros lugares, en otras regiones del español americano. Por eso decía la palabra cambur, esas palabras que solamente usamos los venezolanos. Y el cambur, como sabemos, es el nombre genérico para lo que científicamente se llama la musa paradisíaca, que es ese árbol y ese fruto, ¿verdad? Esa planta y ese fruto que hemos degustado en este país desde siempre y que constituye uno de esos alimentos, vamos a decir, imprescindibles de la comida venezolana o del diario alimentarse de los venezolanos. Hay, por supuesto, una enorme variedad de formas de preparación, desde el cambur crudo, porque la diferencia entre el cambur y el plátano, sabemos, es la posibilidad de poder comerse crudo el cambur y cocido obligatoriamente en cualquier forma el plátano. Pero el doctor Caldera lleva la reflexión no tanto por ese camino, sino por el camino de cambur frente a banano. Y su reflexión va a ir encaminada, después de describir de alguna forma todo lo que yo les estoy contando, va encaminada a destacar cómo, si cambur es una voz rotundamente nuestra, por qué primero en algunos contextos algunas personas insisten en darle ciudadanía a la otra forma, a la forma banano, y que la sentimos siempre en Venezuela como impropia, la sentimos siempre en Venezuela un poco como caricaturesca en cierta forma, ¿verdad? Aunque no tiene, por supuesto, esas cargas en otras regiones de la lengua española, y que él se pregunta por qué el diccionario de la Academia incluye cambur si es nuestra voz absolutamente normal, destacándola como dándole exclusividades que quizá no debieran darse. Sin entrar en el meollo filológico del asunto, que no es el motivo ni lo que más me interesa, sino al contrario, ver cómo la preocupación del hombre público que siempre acompañó la vida del doctor Caldera es una preocupación que está en este texto dejándonos ver cómo la lengua era para el asunto crucial. El doctor Caldera, por supuesto, es quizá uno de los modelos, o fue en su tiempo uno de los modelos del mejor hablar venezolano. Y más que del mejor hablar, posiblemente del mejor escribir venezolano. El doctor Caldera era un hombre de gran formación intelectual, un hombre erudito en sus disciplinas y una persona que había desde muy pronto, desde muy pequeño, digamos así, desde tiempo adolescente, y por eso antes mencionaba la biografía de Andrés Bello escrita por Caldera, decía, para el doctor Caldera desde muy pronto fue la lengua un asunto de gran interés. Y esto lo mantuvo así
hasta el final. Y este texto que hoy invocamos es prueba indiscutible de cómo la lengua era para Caldera un asunto de interés y de primer orden. Durante sus distintas presidencias, la Academia de la Lengua era visitada en más de una oportunidad por el doctor Caldera en su rol de académico. Y eso, por supuesto, dignificaba mucho la institución, pero también lo dignificaba mucho a él. Es decir, un presidente de la República que podía destinar un tiempo de su apretadísima y compleja agenda a ocuparse de los asuntos de la lengua. Y este ensayo viene a manifestarse en esa dirección. Para ilustrar en cierta forma lo que era para el doctor Caldera esa agudeza en la comprensión de la lengua, está claro que la escogencia de la voz cambur no es un azar. Aunque uno a primera vista pudiera pensar, pero caramba, ¿por qué este tema para un hombre como el doctor Caldera, ya al final de su vida? ¿Por qué escribir sobre esto? Y considero que no es un azar, por lo ya dicho en primer lugar, es decir, el cambur constituye un elemento clave en la flora del país, en la planta cambur y en la alimentación del venezolano. Pero también no es azar porque en la lectura simbólica y metafórica de la palabra cambur, en Venezuela, sabemos, está la lectura política. Es decir, el cambur era y sigue siendo un cargo, ¿verdad?, o un puesto que, sobre todo en política, se conseguía para dárselo a una persona amiga o para simplemente conseguir un cambur. Un cambur es un puesto político, en el sentido general, que se le da a quien el presidente o el gobernador o el ministro o quien sea se lo quiera dar. Entonces, claro, la búsqueda del cambur era siempre, como fraseología lexicalizada en Venezuela, no solamente el cambur como alimento, sino el cambur como puesto político. Y estamos entendiendo que era asunto que para un político que fue toda su vida, el doctor Caldera, no podía esa acepción de cambur en el lenguaje de Venezuela pasar desapercibida. Pero hay mucho más. El doctor Caldera habla de la forma cambure, que es una forma, como sabemos, destacada por los lexicógrafos venezolanos como una forma poco educada de decir cambur, una forma más bien popular, que en algunas zonas del país no tiene esta carga, ¿verdad? Por ejemplo, en Trujillo se dice cambure por cambur, como decimos en el resto del país, no tiene esa carga, digamos, de lo popular, sino es la forma normal de decirlo, que es, a su vez, hija ese cambure del camburí, que era una forma también propia gestada en el español de Venezuela, de la que se derivó, por ejemplo, imagínense la voz camurí, que en toponimia está también presente en algunos lugares del país. Es decir, la voz cambur es una voz riquísima, una voz importantísima, cosa que no es el banano. Banano es banano o banana y punto, y hasta ahí llega, digamos, su impronta, a no ser, digamos, en esta acepción más moderna de las repúblicas bananeras, pero eso nos llevaría por otros caminos que no quiero ni siquiera explorar. Decía, cambur es todo ese conjunto de asuntos que están contenidos en el ensayo de Caldera, pero también, por ejemplo, imagínense el cambur y su vinculación con el folclore venezolano. Cuando un cuatrista intenta afinar o cuando afina su instrumento, el cuatro, que es el instrumento por excelencia de nuestra música popular y folclórica, se dice que esa afinación suena como con un cantadito, como si dijéramos cambur pintón. Dicen justamente cambur pintón. Es decir, hay un modo de afinación, hay un modo de entonación del instrumento, en donde es la palabra cambur la que sirve para, vamos a decir, simbolizar esto. Ha podido ser cualquier palabra, ¿verdad? Pero parece como si sonara de esa manera. Entonces, lo que estoy queriendo decir es cómo en el precioso ensayo de Caldera, que les invito a leer en el boletín de la Academia Venezolana de la Lengua del año 2003, unos pocos años antes de fallecer el doctor Caldera,
está contenido este texto que les va a encantar en primer lugar, que les va a fascinar en segundo lugar y que les va a ilustrar cómo esta voz, como cualquier otra de nuestras voces, puede ser un interesantísimo motivo de exploración lingüística y cultural. Últimas palabras. Yo quisiera aprovechar este programa que hemos dedicado a un artículo sustantivo, sin duda, del doctor Caldera, dedicado al cambur, quizás su último texto escrito, a pensar en la figura del Caldera escritor, que considero no ha sido destacada, al menos en sus líneas generales, por casi nadie, digámoslo así. Por la estatura de su entidad como hombre público, su gestión como presidente en 2 oportunidades del país, su rol protagónico en la vida política durante el siglo XX, quizá han hecho que olvidemos que Caldera, en paralelo, fue un hombre que desarrolló una sostenida actividad de escritor. Y además del texto que hoy nos ocupa, habría entonces, como refuerzo a eso que estoy diciendo, que ir a un libro que es a todas luces un libro capital, de esos libros que dejan huella y de esos libros que van a perdurar cuando se distancie el hombre político de los que lo conocieron, cuando se distancie Caldera de sus contemporáneos. Quizá uno de los libros que va a perdurar de Caldera y una de sus gestiones que va a perdurar va a ser Moldes para la Fragua, un libro de ensayos que él dedica a esas figuras colosales que ha habido en Venezuela en torno a la comprensión de Venezuela, en torno al pensar a Venezuela, en torno al hacer a Venezuela. Entonces decía, el pequeñísimo trabajo que ha sido motivo de nuestra reflexión sobre el cambur no es otra cosa que una pista, que una invitación, que un aperitivo para que vayamos a ese gran libro que es Moldes para la Fragua, que va a reunir en sus páginas quizá al mejor Caldera, al Caldera más firme en pensamiento, al Caldera más sólido en sentimientos y al enorme escritor que estaba anidado en esta figura de político, en esta figura de hombre público que muchas veces ha cegado y nos ha impedido que veamos al Caldera escritor, quizá una de las notas, uno de los rasgos, uno de los asuntos más perdurables de toda su importante obra. Vale la pena algunas consideraciones que tienen que ver con el sentimiento popular venezolano. Es curioso que mantengamos el predominio de un vocablo en el diccionario de la Real Academia y que al mismo tiempo se considere un venezolanismo o como una peculiaridad nuestra, cuando debe más bien destacarse el hecho de mantener un valor tradicional que los otros decidieron abandonar. Rafael Caldera. Recorridas las últimas palabras del artículo Una cuestión interesante, cambur o banano, del doctor Rafael Caldera, sobran las mías.